Buenas noches y bienvenidos a nuestro quinto programa de Susurros Jurídicos. Es un placer seguir contando con vosotros, que nos sigáis acompañando día a día, que cada día seamos más. Estamos desbordados, impresionados por el acogimiento que estamos teniendo. Estamos ya en todas las redes que creemos que existen. Spotify, Beatbox, Spreaker, YouTube, Facebook. Deseamos que nos pongáis vuestras críticas, las más sinceras. Las admitimos todas y estamos deseando aprender. Es complicado. Somos un grupo de novatos que nos hemos metido a hacer radio en streaming y que queremos que nos escuchéis, pero disfrutando de lo que hacemos y disfrutando vosotros de lo que os podemos aportar, que es el conocimiento de leyes, el conocimiento y la experiencia de lo que hacemos. Hoy tenemos a Escarlata Gutiérrez, fiscal especialista en la sección contra criminalidad informática y delitos económicos. Ella se denomina fiscal de la trinchera. Tiene más de 20.000 seguidores en Instagram y lo cierto es que tiene hilos muy interesantes que os invito a que los vayáis a visitar y los escuchéis, que los leáis, porque tanto vídeos como hilos escritos se consigue aprender mucho en muy poquito tiempo. Hoy vamos a escudriñar, vamos a analizar poquito a poco alguno de ellos, vamos a discutir, vamos a hablar y ya sin más voy a presentarles a los que nos acompañan. Hoy nos acompaña Yolanda, José Ramón, Inma y Escarlata. Escarlata, te doy la bienvenida ya y si quieres empezamos hablando por el tweet que tienes fijado, el de la prueba obtenida mediante la utilización de cámara oculta por un particular, que tiene más de 2.000 me gustas. Aquí lo enfocamos siempre con las películas americanas, con las series americanas, esas grabaciones que se hacen con los micrófonos pegados en el cuerpo. ¿Hasta qué punto tienen validez esas grabaciones? ¿Hasta qué punto tienen validez las grabaciones de los juicios de familia? Instrúyenos un poco. Fenomenal. Buenas tardes a todos y a todos los que nos estáis escuchando. Muchas gracias por la invitación, que es un placer. Me encantan los programas, son muy divertidos. Y nada, voy a hablar, voy a intentar decir lo más coloquial posible. La verdad que esto se produce en muchos supuestos y yo hice un hilo en Twitter de una sentencia reciente del Supremo que tuvo un éxito tremendo. Claro, yo creo que esto se nos plantea a todos y todo el mundo se lo pregunta, todo el mundo ha grabado, tiene tal. Entonces, en principio, como regla general, en un ámbito doméstico, que grabe uno de los interlocutores, no un tercero, que ya sabéis, que se acerque, que tal, eso sí que sería un delito contra la intimidad y esa prueba no sería válida. Que grabe uno de los interlocutores, en principio no vulnera ningún derecho y se puede utilizar como prueba. Las excepciones, por decirlo de algún modo, son si el que graba tiene una posición de superioridad, pues a lo mejor un jefe, ¿no? Una posición de superioridad, o si se ha utilizado algún engaño, alguna argucia para conseguir que diga una determinada cosa la persona, ¿no? Porque no hay una espontaneidad. Pero también hay que tener en cuenta que esta prueba en el proceso penal, no tiene el valor de una confesión, de un reconocimiento de hechos del acusado, que ya sabemos lo que supone, ¿no? Es un testimonio de referencia que viene a ser un indicio más que puede corroborar otras pruebas, pero no tiene ese valor de confesión. Es un poco a líneas generales, pero en principio uno de los interlocutores lo puede grabar y lo puede utilizar en juicio. O sea, que en todas las películas que vemos que ha confesado, que en los interrogatorios ha confesado, aquí no valdría para nada realmente. Efectivamente, o sea, tendría si es forzado, desde luego no tendría ningún valor, o forzado, he dicho el jefe, pero podría ser agentes de la autoridad. Efectivamente, si es forzado, si tienen esa posición o le han llevado a alguna argucia, no tiene valor ninguno. En el caso este era, porque me parece que era una agencia que hacía, no me acuerdo cuál era la estafa que realizaban, entonces se hicieron pasar por clientes y les contaron. Entonces aquí sí que admitió la prueba, no había esa posición de superioridad y se admitió, pero desde luego forzado por agentes o así no tendría validez.
Sí, oye, Escarlata, y en derecho de familia lo vemos también. Nos aburren a grabaciones, con todo el respeto a nuestros clientes, pero nos traen grabaciones absolutamente de todo. Y a ser, nosotros las paramos, ¿eh? Nosotros las escuchamos, pero muchas veces nos vemos obligados a presentarlas porque si no ellos entienden que nos las estamos defendiendo con todos sus derechos, ¿no? ¿Qué valoración haces tú de ese tipo de grabaciones? Y cuando me refiero a grabaciones es pues discusiones en una casa, no te voy a pagar, o yo qué sé, hay todos los tipos que te puedas imaginar. Pues la verdad que yo no he tenido muchos pleitos en los que se hayan admitido y propuesto, más que muchas veces sí que nos presentan esos WhatsApp, ¿no? Que están impresos de toda la relación, que tienen buena relación, que tienen mala relación. Yo personalmente, no digo que no los mire, pero bueno, los miro un poco por encima, porque como decís vosotros lo sabéis bien, yo creo que lo presentáis un poco obligados, entre comillas, pues porque el cliente, yo lo entiendo, ¿no? Quiere presentarlo y entiende que pues yo entiendo que para la gente, sobre todo los procesos de familia, yo digo siempre que son los más importantes, porque te juegas, es verdad que los de derecho penal son muy importantes cuando tienes una pena de prisión, etcétera, pero fuera de esos de penas muy graves de prisión que puedas cumplir efectivamente, etcétera, los de familia afectan a lo más importante si tienes hijos y a lo más importante de tu vida. Entonces yo entiendo que quieran presentar todo, pero verdaderamente cuando te presentan un tocho de WhatsApp para ver la relación o si tal día no tal, si tal día no cual, yo los miro bastante por encima y me centro lo que nos centramos en juicio, interrogatorio de las partes, lo que revelen, en la exploración de los menores, si hay informe psicosocial, que yo estoy en un sitio donde hay tantísimo retraso que ni los usamos porque es imposible. Entonces yo la verdad que los miro, hacéis bien cuando decís eso porque yo los miro, salvo algo muy concreto, pero cuando te presentan 40 páginas, casi mejor seleccionar 3 o 4 cosas que entiendas que pueden ser muy importantes a presentar esas 40 páginas que las hemos tenido ahí con la foto del tal, porque, oye, pues bueno, ya entendemos además que no hay a lo mejor una buena relación, o sea, eso tampoco necesito 40 mensajes, pero yo entiendo que para ellos es muy interesante, pero es como dices tú, lo miramos un poco, sí, pero por encima. Te lo agradezco, porque nosotros, leernos esos 40 folios, además a nosotros ha pasado, dar a imprimir la historia del chat y de repente empezar a imprimir y que salgan 40, 50 folios y decir, esto es una barbaridad, ¿no? Pero enlazando un poco ese tema, las fotografías. Es otra de las cosas que en familia nos vuelven locos. Ha colgado la foto de mi hija en su Facebook, en su Instagram, en su... Sé que has estado hablando también o has estudiado cuando los niños no quieren que sus padres les cuelgan las fotos. Qué opinas de todo esto desde el punto de vista legal? Porque volvemos al tipo moral, pero nos interesa sobre todo la visión tuya. Pues sí, este es un tema que yo he estudiado bastante y me empezó a preocupar mucho a raíz, como eso tiene un tinte menos jurídico, pues cuento ya cosas, anécdotas más coloquial. A raíz de mis embarazos, de mi primer embarazo, yo me hice muy seguidora pues yo, como podéis comprobar, me gustan las redes sociales, he hecho de ellas algo bueno, casi un oficio, no, pero me gustaban también a nivel personal y me gusta a nivel personal, entonces me hice muy seguidora de lo que yo denomino instamamis, también puede ser instapapis, pero bueno, son casi todas mujeres, entonces era ya una verdadera adicción, yo estaba viendo ya los vídeos que ponían, me decía mi marido de broma, como esto tiene un tono más jocoso, me decía mi marido de broma, es que ves más a esos niños que a tus hijos, o sea, era tremendo y tenía algunas amigas. Claro, esto hay que vivirlo, hay que conocerlo bien, porque cuando yo se lo cuento a los compañeros, como no conocen bien el fenómeno, no lo entienden. Yo lo conozco muy bien porque he sido usuaria de ese contenido. Y con mis amigas, ¿has visto el nuevo vídeo que ha subido de tal? Hay que ver, o sea, era tremendo, ¿no? La capacidad que tienen. Yo me hice muy seguidora y adicta de estos contenidos y me las conocía perfectamente a los niños, lo que hacían, lo que no. Y entonces me puse a pensar, a reflexionar jurídicamente y dije, uy, yo creo que esto no tiene cobertura legal o aquí hay, porque verdaderamente estos niños están exponiendo, es como el show de Truman, eso lo habéis visto todos, ¿no? El show de Truman es una película que se adapta muy bien a lo que les pasa, que no es el caso que tú me has preguntado, ahora voy a ello. Y entonces, reflexionando, ya busqué la legislación, hice ese primer artículo sobre esa exposición de los menores, las instamamis, y verdaderamente los menores tienen sus propios derechos, los tienen que ejercer ellos y los padres complementan si no tienen suficiente madurez, pero tienen límites.
no pueden hacer lo que les dé la gana. Y ahí está la intervención del fiscal, que no se está produciendo. Yo escribí esos artículos y lo he movido entre compañeros y es un ámbito donde todavía no estamos llegando, porque no es el caso, ahora voy al caso que tú me comentas. Hay muchísimos instamamis que viven ya de esto, ganan una cantidad de dinero interesante y viven de exponer de manera completa, continua y reiterada la vida de sus hijos, y eso no se puede hacer. Igual que el Ministerio Fiscal, hay que comunicar al Ministerio Fiscal que se puede oponer en 8 días. Entonces, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la Ley Orgánica de Protección de Derecho al Honor, Intimidad y Propia Imagen del 82, eso lo sabéis vosotros perfectamente. Hay que comunicar cuando se le va a utilizar en un anuncio, en una película, etcétera. Pues en las redes sociales habría que hacer igual, ¿no? Porque es que hay fotos y vídeos de enfermedades, yo los he visto, de enfermedades en el hospital, de desnudos, todo esto con botellas de champú y anunciantes. Es que si no es el show de Truman, que venga Dios a verlo, ¿no? Entonces, eso es una barbaridad, no se puede permitir. Ahí hay que hacer un control, ¿no? Y no se está haciendo, y va más, porque bueno, ganan dinero, tienen reconocimiento y hacen de eso el oficio toda la familia. Entonces, claro, eso se tiene que frenar. Y yo creo que deberemos que hacer un papel activo ahí al Ministerio Fiscal, que es quien tiene que velar por esos niños cuando no velan los padres, porque a veces están los dos en esto. El caso que me dices tú, que también se plantea mucho, yo también lo he tratado, es un ámbito más doméstico, ¿no? De subir una foto en una red social, en principio privada, no es una profesión ni un oficio, y ahí, eso yo también las tengo en Facebook, o sea, ya no soy una loca de no subir nada de los hijos, son cosas distintas. Y ahí hace falta el consentimiento de los dos, bien expreso, bien tácito. En caso de que estén separados o incluso juntos y uno de los dos no quisiera o pidiera retirar la foto, el otro tendría que hacerlo, y si no lo hace se puede ir al 156 y se ha ido del Código Civil y que el juez resuelva en interés de los menores. Pero eso es algo inherente a la patria potestad, con independencia de quien tenga la guardia y custodia. Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, aunque tú tengas la guardia y custodia de un niño, subir fotos a las redes sociales, ese derecho a la imagen, ¿no? Y intimidad que estás complementando por tu hijo, requiere el consentimiento de ambos, salvo que él ya tenga suficiente madurez. En protección de datos sois 14 años, salvo que él tenga suficiente madurez, que tiene que decidirlo él. Pero en principio, si no, los dos que tienen la patria potestad, y si no, hay que ir a un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Creo que he contestado un poco, o a lo mejor he liado más. Vale, perfecto. No, vamos a enlazar. El show de Truman es del 98, que nos impactó a todos por lo que significaba controlar una vida. Luego pasamos a Gran Hermano, que lo vivimos todos, por lo menos yo creo que es posterior. Y a mí la última serie que me impactó bastante es Black Mirror, Oso Blanco. Hay un capítulo que es brutal sobre cómo se graba a la gente y cómo es muy interesante de ver. Es muy duro, pero es muy interesante. Entonces, Inma, yo no sé, me habías pedido la palabra, te paso. Sí, al hilo de lo que estáis diciendo, a mí me recordaba otra serie más que estaba enganchada hace nada, que creo que me la he terminado ya, todavía no lo sé. Y que me recuerda también a un tema que me habían consultado no hace mucho. No lo llevaba yo, lo llevaba una compañera. Era un tema de pues lo típico. Padres que deciden, además estaba en el convenio, no subir fotos. O sea, además se incluyó en el convenio, que eso me parece una cosa importante ahora mismo, que tenemos que hacer, porque nos evita muchos problemas cuando lo incluimos. Se separan, el padre tiene otra pareja y de repente él no sube las fotos, pero empiezan a subir la otra pareja, porque además tienen pues más descendencia tal, y empiezan a subir por las fotos de los niños de la nueva pareja y de la otra. Y consulta a la madre si puede retirarlas o no puede retirarlas. Evidentemente le contestamos lo que ha dicho Escarlata, o le contestó la compañera, pero nos encontramos un problema, y era quizás el dilema moral que decía antes Willy cuando hablábamos de si era bueno que las retirara, si no era bueno, si el hijo se sentiría excluido, voy a tener cierta edad al hacerlo, y me consultan a mí como experta en seguridad informática y demás, qué podíamos hacer o qué me parecía. Yo le dije que evidentemente lo lógico sería retirarlas, pero la explicación que le di pues tenía que ver, pues por eso me llama la compañera, tenía que ver con la facilidad con la que se distribuyen esas fotos a través de las redes, el tema de la gente de redes de pederastia y demás que pueden captar fotos de cualquier red que esté subida y demás. Con eso la madre se plantea si es un asunto más serio de si solo es exponer al menor, y al final se decide actuar. Y digo que me recuerda una serie, porque si en ese momento hubiese visto este capítulo, en vez de explicarle todo esto a la señora, le hubiese puesto ese capítulo. Es The Good Wife,
es una señora que se hace, bueno, es la mujer de un político que tiene un escándalo y al final pues vuelve a ejercer después de un montón de años, y tiene un capítulo muy bueno en el que tiene que defender a un cliente que ha intentado romper una foto en una exposición. Resulta que la foto era una foto suya. Cuando se desarrolla qué es lo que está pasando, es una foto suya de cuando era pequeño, desnudo. La madre, que era una fotógrafa artística, había hecho una exposición y él quería a toda costa retirar esas fotos, porque lo que contaba, al final, lo que viene a salir en el juicio de la negociación, es que había sufrido pues acoso por pederastas, había sufrido acoso escolar, o sea que esas fotos en realidad, ahora que era mayor, le seguían produciendo problemas, pero es que de pequeños se los habían producido aún más. Creo que todo esto es muy importante, el acceso o la capacidad que tienen ciertas redes o los peligros de subir todo lo que está en una red, al final es accesible de una forma o de otra. Esa es la parte de concienciación que creo que nos falta quizás, y que tiene que ver también mucho con lo de las Instant Mamis que tú dices. A mí me recuerda, ya te digo, a esa serie que el capítulo es tan bueno que incluso suben a un pederasta a declarar en el juicio. Ya sabemos que aquí en España eso sería imposible, pero realmente es muy impresionante el capítulo, porque lo que viene a reflejar es lo fácil que esas fotos pueden circular por ciertas redes y el peligro en que puede poner a un menor. Bueno, a raíz de eso también, Ima, me recuerda el reconocimiento facial, los peligros del reconocimiento facial, que es el nuevo sistema de control a través de aplicaciones como FaceApp, donde con ese reconocimiento hablan o dicen que se pueden grabar los rasgos de tu cara y utilizarse posteriormente. No sé, JR, me habías pedido la palabra, te paso para que nos instruyas. Buenas tardes, Escarlata. Bueno, no, mira, yo quería hacer unas puntualizaciones respecto al valor probatorio de los vídeos. Mayormente me ha recordado el hecho de los vídeos que se graban a terceros sin consentimiento, que lógicamente en el ámbito judicial pues no tienen valor probatorio. Pues me recordó precisamente a un caso real que sucedió en España hace unos 20 años. No sé si os acordáis del padre Coraje. Ese chico que está en una gasolinera trabajando, creo que era en Jerez, y es asesinado por la noche, ¿no? Y el padre pues se infiltra en los bajos fondos y incluso llega a descubrir los presuntos asesinos de su hijo y llega a grabar conversaciones incriminatorias. Lo lleva a juicio y lógicamente en juicio pues al final esa prueba no tiene ningún valor. Por eso, cuando te preguntan los clientes, ¿podemos hacer esta grabación? Bueno, pues como ha dicho muy bien Escarlata, depende. Después el valor que le quiera dar el juez al contenido de la grabación, si ha sido o no manipulada. Decía Escarlata, no presentar los 40 folios. Pues a mí sí me gusta presentar los 40 folios. Es decir, y me gusta presentar los 40 folios, pero por una sola razón. Para que, por ejemplo, el juez vea que yo no he intentado manipular, ni intento manipular lo que es la línea de conversación según lo que a mí me guste argumentar, sino que vea que lo que se está intentando decir es completamente cierto en todas sus líneas. Si son 40 folios, son 40 folios. Es verdad que de los 40 me interesan a lo mejor 2 o 3, pero por eso sí que presento los 40 folios. Hay una cuestión sobre los vídeos, el acceso a los vídeos, a las fotografías de los chicos, hablando en familia, ¿no? Yo creo, una de las cosas que preguntan mucho en los despachos, oye, ¿podemos acceder al móvil de nuestros hijos? Sin su permiso, claro. Claro, en principio, ¿qué es lo que dice? Bueno, tú eres el padre, es un menor de edad, lo que intenta es proteger la integridad del menor de edad, e incluso llegan padres a preguntar si pueden establecer aplicaciones de control, de seguimiento. Lógicamente, tanto de una manera u de otra, se está vulnerando una forma la intimidad del menor, ¿verdad? Y eso se lo voy a dejar que lo responda a Escarlata, pues para eso está aquí, sabe mucho más del tema. A ver qué opinas sobre esas aplicaciones de seguimiento a los menores, cuando son tus propios hijos, ese acceso a los móviles.
¿Hasta qué momento puede ser legal o puede rozar cierta ilegalidad o no? Sí, esta cuestión es la verdad que genera mucho interés y yo la he estudiado para un capítulo que escribí en un libro colectivo de Tirant lo Blanch del Anuario de Derecho Civil. La verdad que era muy interesante el derecho a la intimidad de los menores frente al control parental. Voy a diferenciar un par de ideas. Como hemos dicho con el derecho a la propia imagen, los menores son titulares del derecho a la intimidad, son los titulares ellos y son derechos personalísimos y son titulares también frente a sus propios padres. Esto ya lo ha dicho la jurisprudencia. Cuando tienen la suficiente madurez, son ellos los que tienen que consentir que pueda haber el teléfono móvil, que se pueda instalar un dispositivo de GPS. Eso ya sabemos que vulnera la intimidad, ¿no? Un GPS que te da la localización, eso ya ha dicho la jurisprudencia que vulnera la intimidad, bueno, vulnera no, que afecta a la intimidad y que requiere en su caso autorización judicial o consentimiento, ¿no? Esas balizas GPS o el localizador que te permite el móvil. Eso si el menor tiene suficiente madurez, en principio lo tendría que autorizar. Otra cosa distinta es los dispositivos de control parental, que esos no establecen una localización, sino que te cercenan acceder a páginas de internet, acceder a tal. Esos no vulnerarían intimidad, vulnerarían en todo caso derecho a la información, por decirlo de alguna manera, a la libre información. Pero bueno, se pondera con que no puedan acceder a contenidos, el deber de velar por ellos, etcétera. O sea, esas aplicaciones que limitan el tiempo de internet, que limitan determinadas páginas, en principio no hay ningún problema en que se le ponga a los menores. Y respecto de consultar el teléfono o las de localización, en principio, si tienen suficiente madurez, la tienen que consentir ellos. Hay una excepción, que hay además una sentencia de Antonio del Moral muy buena sobre esto, penal, porque el condenado alegó que esa prueba vulneraba derechos fundamentales porque la madre accedió a la cuenta de Facebook y vio una serie de vídeos que le mandaba este señor, ¿no? De contenido sexual, peticiones, etcétera. Y lo alegó él, que además dice la sentencia, no se puede alegar la vulneración del derecho de intimidad de otro. Pero bueno, aparte de eso se metió en el terreno, porque no lo alegó en ningún momento la perjudicada. Se metió en ello y dijo, sí, tienen derecho a intimidad frente a los padres, son los titulares ellos, tienen suficiente madurez, tienen que consentir. Pero los padres tienen esa patria potestad, tiene esa función de velar, de tutela, de velar por los intereses de los menores. Entonces, si el progenitor tiene una sospecha de que el menor está siendo víctima de un delito, está siendo autor, podría ser autor de un determinado delito, etcétera, tiene sospechas, sí que esa función de tutela le permite acceder a los dispositivos. Entonces, claro, esto es un poco sui generis. En mi opinión, yo lo que diría es que si tienen cualquier mínimo indicio, por supuesto, faltaba más no hacerlo. De hecho, me parece una dejación no de funciones. En este caso, la hermana le había dicho a la madre que había entrado a la habitación y había visto a un señor desnudo en la pantalla. Y creo que la hermana fue la que le dio la clave. ¿Cómo no va a actuar esa madre, no? O padre, ¿cómo no van a actuar? Sería una dejación. Pero el poder hacer controles indiscriminados por el tema de vives en mi casa, yo pago la línea de teléfono, yo te he comprado el móvil, en principio no se ajusta a la legalidad. También, claro, quién va a denunciar, quién tal, pero técnicamente, que eso se dice mucho, pues yo pago el teléfono, yo tal, quien pague la línea, esto yo lo he oído en violencia de género, ¿no? Es que sí, yo he podido mirar el móvil, pero es que el móvil lo compré yo y yo pago la línea, ¿no? La intimidad es de cada usuario del teléfono con independencia de quién pague la línea. Esos controles indiscriminados no están cubiertos por la ley. Lo que pasa es que, claro, esto es difícil que se denuncie, que se pruebe, que tal, porque son menores. Pero si hay indicios, sin duda. Pero controlar indiscriminadamente porque te he comprado el teléfono, pues no. Yo es que además he sido, a diferencia de muchos compañeros con los que hablo, yo he tenido móvil con 13 o 14 años. Entonces yo sé lo que es que no te tenga que ver tu padre los mensajes que estás escribiendo una amiga del chico, es que es obvio, ¿no? Antes era otra manera, pues yo ya he tenido móvil con 13, 14 años y que te lo puedan coger me parece una barbaridad, pero porque yo me pongo en esa posición. Yo he hablado con compañeros que lo que tienen son también fiscales, lo que tienen son hijos adolescentes, se ponen en otra posición y dicen, no, estás en mi casa, tienes teléfono, te lo he pagado yo, te lo miro en cualquier momento. A mí eso me parece una barbaridad porque yo he tenido móvil con 13 años, ¿no? Igual que tu padre, no te deben quitar cartas que tengas que podían también haber, o el diario o tal, hombre, tú tienes tu intimidad, y eso es así. Hay una película española que se llama Perfectos Desconocidos del 2017 que están en una cena y deciden poner todos los móviles encima de la mesa. Qué buena. Yo creo que si ni nosotros, a ninguno nos gustaría que toquen nuestro móvil, me imagino que a los niños tampoco. O
O sea, que yo creo que vulnerar ese derecho tampoco es muy normal, ¿no? Pero, Escarlata, en el hilo de tu Twitter, ¿cómo se dice? ¿La historia o el hilo el timeline? El timeline, vale. El TM, vale. Vemos que has hecho un vídeo sobre el registro y entonces a mí me recuerda a un curso que hice hace años de sucesiones y familia y que nos dieron una jueza del Registro Civil de Madrid nos dio una charla y nos hablaba de los nombres que se controlaban, ¿no? En aquel momento nos dijo pues K de Can, Satán, Judas, eran nombres que habían intentado poner. Me imagino que hay algunos que ya se van habituando. En aquel momento Brad Pitt, Kevin Costner eran los que estaban de moda y esos sí que se admitían. Yo no sé si has tenido alguna cosa curiosa del registro que nos puedas contar o de ese control que ejercéis vosotros sobre cualquier cosa que se registra, alguna historia o algo que sea curioso para que la gente lo entienda más fácilmente, la labor que hacéis. Sí. El registro civil es ese gran desconocido, ¿no? Dentro de las funciones que realizamos pues los juristas, porque no se sabe que se interviene. Bueno, el juez, claro, pero es un tema, me parece, muy administrativo, pero no, está bajo control de un juzgado e intervenimos los fiscales. En lo de los nombres, yo nunca he tenido un caso, porque en principio tendría que ser el del registro civil el que entendiese, el encargado o tal, entendiese que ese nombre puede ser atentatorio contra la integridad, etcétera, y claro, supongo la persona se queja y entonces ya se inicia ese procedimiento. Yo no los he tenido. Hay muchísima amplitud porque sí que he visto nombres, bueno, ya veis mi nombre que es raro y fue hace mucho tiempo, cuando yo nací en el 85, el problema era que te bautizaran más que te lo dejaran inscribir en el registro civil, ¿no? Como sabéis, a mí me bautizaron, había veces que se ponía con María o tal, eso hubiera sido ya tremendo, pero y ahora yo creo que casi igual, el registro civil admite, porque ahora Khaleesi se pone muchísimo, ¿no? De Juego de Tronos, es el récord, yo creo que debe estar, hay más Khaleesi que Escarlata seguro. Todos estos nombres yo he visto, y además como tenemos mucha inmigración o bastante inmigración, claro, tienen sus propios nombres, sus costumbres, ¿no? Entonces, de nombres me refiero, entonces claro, hay muchísima amplitud. Yo creo que casi el límite es que no pongan pues cabrón o cosas así, o Satanás, que no pongan casi insultos, porque prácticamente cualquier otra cosa la hemos visto. O sea, a mí ya no me extraña, hombre, algunos que sí te siguen extrañando, ¿no? Pero en principio ya estamos inmunizados. O sea, es que yo ahora no recuerdo casi ninguno, ya estoy inmunizada a los nombres raros. No sé si vosotros... No me extraña. Hombre, Khaleesi, el otro día estábamos hablando del tema de Khaleesi y la gente que ha visto el 100% de la serie se le han debido quitar las ganas, pero no quiero hacer spoilers, ¿vale? Yolanda, no sé qué querías comentarnos. Sí, yo sobre los nombres, a mí me resultó muy chocante un cliente que tuve que se llamaba Lenin de Todos los Santos, que yo creo que el de Todos los Santos se lo pusieron por bautizarlo, entiendo, por el rito cristiano, y así le quedó al chico el nombre. Pero sobre esto de registro civil, lo que sí tuve hace años fue un caso súper curioso, que vino un señor ya mayor, había ido a renovarse el DNI y al ir a renovarse el DNI solo tenía un apellido, que era Blanco, porque era hijo de madre soltera. Entonces resulta que la normativa había cambiado, no recuerdo qué año fue, y todo el mundo tenía que tener 2 apellidos. Entonces tenía que hacer un expediente en el registro civil para ponerse el DNI con sus 2 apellidos. Y fue muy curioso porque lo que se hacía en aquellos casos, yo consulté con el fiscal y con el juez encargados de registro civil, era poner los 2 de la madre y ya estaba, vale. Pero es que la madre era hija de soltera también. Entonces, la madre solo se apellidaba Blanco, con lo cual tuve que seguir tirando hasta 1800 y pico porque todas en su familia eran madres solteras. Y ya llegó un momento en que le dije al juez de registro civil, digo, lo siento, es que ya me es imposible retroceder más en el tiempo. Digo, porque no hay archivos en los pueblos, todo esto se quemó. Y entonces al hombre me permitieron poner Blanco, Blanco. Y ahí se acabó. Pero es que fue una tarea, yo creo que es en la que más, de todos los procedimientos que he hecho complicados, en la que más he hecho averiguación, porque es que me recorrí registros civiles
de toda la comarca, de las comarcas limítrofes gallegas, para conseguir hilvanar el hilo de esta familia. Y es que dices, no puedo investigar más. Esta sí que quedó bien investigada. Pero vamos, sí que es cierto que aquí ha habido nombres para todos los gustos. A mí siempre me chocó otro cliente que eso sí que no entiendo cómo se permite, porque se llamaba Milagros, que puede ser efectivamente nombre de hombre o de mujer. Pero claro, todo el mundo identificamos Milagros con una mujer. Y entonces llegamos a juicio y cuando llamaron y entró aquel hombre, pues todo el mundo dijo, no, que entre su mujer, que es la que tiene que entrar. Dice, no, el que soy Milagros soy yo, no es mi mujer. Entonces sí que entiendo que haya ocasiones en las que se rechacen precisamente esos nombres, no por otra cosa, sino por el equívoco o por efectivamente la malsonancia que pueden producir. Sí, JR, te doy paso y luego le doy paso a Escarlata. No, era simplemente que lo cierto es que pues en el registro civil se prohíben aquellos nombres que induzcan al error en cuanto al sexo. Aquellos nombres neutros que lógicamente den lugar, o deberían prohibirse, que deberían dar lugar a esos errores, aparte de esos errores, o sea, esos nombres que, como se ha señalado anteriormente, pues perjudican a la persona de una forma objetiva. Imaginaos que alguien quiere llamar a su hijo Hitler, por poner el ejemplo, ¿no? Lógicamente conlleva un perjuicio intrínseco el solo nombre y que va a marcar a esa persona de por vida. Y coincido con lo que ha dicho antes Willy en cuanto a lo de la Khaleesi, ¿no? Khaleesi, quien haya puesto Khaleesi es porque vio hasta la mitad de Juegos de Tronos. Tuvo el niño hasta la mitad de Juegos de Tronos, quizá después tal. Pero es muy curioso los nombres en el registro civil, los nombres en general, cómo van evolucionando. Yo me acuerdo en mi época, en mi época me refiero cuando mi generación, José, Ramón, Luis, lo que sea, pero no te encontrabas nombres más atípicos, ¿no? En cambio, con el tiempo han ido evolucionando y nos encontramos pues ya todos los nombres de personajes públicos, que si Neymar, que si Shakira, que si la Jennifer, así, incluso por poner ese ejemplo así un poco más gracioso o curioso, mejor dicho, yo tuve un cliente que se llamaba Jesucristo, con todas las palabras, Jesucristo. Entonces, cuando el juez le llamaba Señor Jesucristo, la verdad es que en la sala pues, todo el mundo se quedaba mirando a ver qué decía Jesucristo, a ver si iba a repartir panes y peces. Pues has empezado hablando de los géneros. Yo, para mí, una de las mujeres más bonitas que he visto en televisión era José Toledo. Y entonces nunca me encajaba el nombre con lo que era. Pero lo tenía muy lógico. Y nunca he entendido si era José o era un diminutivo o algo. No sé, Escarlata, ¿qué nos querías comentar? Sí, es que me he acordado de una cosa con lo que ha contado Yolanda y José Ramón. José generalmente son Josefinas, porque yo he conocido y suelen ser Josefinas. Vamos, no iba a decir eso, pero aprovecho. Y como Josefina sonaba menos chulo que digo yo, artísticamente, pues en Ciudad Real no es de registro civil, son personas ya mayores. Hay dos nombres que se utilizan para hombre y para mujer y mucho para hombres, pero mayores, que son Consuelo, se utiliza para hombre, y Rosario, se utiliza para hombre en Ciudad Real, de manera que yo en un escrito de acusación quiero un juicio, Consuelo, y de repente entra el acusado, que para mí era acusada, y entró un señor, y entonces me quedé alucinada. Pero es que era un problema familiar, no me acuerdo qué había pasado, y también estaban los hijos, y tenía como 2 hijas y un hijo. Pues había llamado Consuelo a una hija. A mí es que eso me hacía estallar la cabeza. O sea, tú te llamas Consuelo, que lo usas como chico, y luego se lo pones a una hija, pónselo, no sé, me pareció rarísimo. Y Rosario igual, hay muchos Rosarios, son ya mayores, no lo hace. De hecho, él cambió de generación y le puso Consuelo a la hija, pero sí que los hay. A mí me chocó y creo que eso que induce a error, pero antes se debía, ahora no sé hasta qué punto, pero allí hay tradición de eso. Y yo creo que, bueno, ahora también una cosa. A mí casi últimamente me sorprenden más los nombres antiguos, por decirlo de alguna manera, nombres que tienen gente más mayor,
que ya claro, como Shakira, eso puedes decir, jo, qué hortera, entre comillas, disculparme, pero es así. ¿Qué tal? Pero los nombres que tienen personas mayores, que muchos son de la Biblia, son los que últimamente más me están sorprendiendo. Los otros dices, madre mía, ¿cómo se le ha ocurrido, no? La idea lo va a tener toda la vida. Pero bueno, Khaleesi, pues mira, a mí me lo pusieron por el libro, pues oye, a lo mejor el día de mañana Khaleesi se convierte, aunque yo es que soy de las que me quedé, no he visto el final, entonces a mí Khaleesi era estupenda, se he visto muy poco, a lo mejor luego pero es verdad, oye, las cosas evolucionan y ahora, claro, en mi época yo recuerdo todo el mundo, cuando era pequeñita, madre mía, te llamas así, yo lo recuerdo perfectamente. ¿Ese es tu nombre? Claro, pues ahora a lo mejor como salvando las distancias, como pueda ser Khaleesi, pero sí, es curioso lo de los nombres. Yolanda, te voy a dar paso, pero voy a introducir el último tema. No sé si, hablando de nombres, ahora está también muy de moda el cambio de nombre. Bueno, está muy de moda. Es decir, cómo se hace un cambio de nombre cuando alguien cambia de sexo, ¿no? Entonces... Es que de eso iba a hablar precisamente. Pues te he leído el pensamiento. Sí. Pues introdúcelo. No, que estoy recordando también eso en otra ocasión, que yo tenía un procedimiento y uno de los testigos, era un procedimiento penal por un allanamiento de morada. Y uno de los testigos, empezó en el momento de la denuncia, era un varón, era un hombre, y durante la tramitación de las diligencias previas, como, bueno, sabéis lo que suele durar la tramitación de las diligencias previas y más antes, pues este chico efectuó un cambio de sexo completo, pero no tenía todavía acceso al cambio en el registro civil. Entonces, claro, fue realmente muy curioso. Yo creo recordar que incluso cuando entré en sala, porque yo sí que lo había visto ya, entonces cuando entré en la sala advertí al juez, al fiscal y al resto de mis compañeros, que no recuerdo el nombre, tampoco lo voy a dar, pero bueno, pongamos Pepe González, era una mujer espectacular. En este momento, que no se sorprendieran pues cuando entrara en la sala. Y sí que aquello recuerdo que me llevó precisamente a pensar, porque tiene que ser horroroso hacer un cambio integral de todo, con todo lo que eso supone, ese coste emocional, psicológico, etcétera, y que se tarde tanto en hacer el cambio correspondiente en el registro civil. Pues este chico, yo recuerdo que luego hablando con él me decía, es una cruz para mí seguir teniendo que exhibir este DNI, por ejemplo, hoy que he venido al juzgado con una imagen de una persona en la que no me reconozco, o sea, ya no solo el nombre, ¿no?, sino la imagen, la foto de toda tu documentación oficial. Sí, yo creo que la mayoría de los abogados, yo he estado, a mí me ha tocado también una persona con este problema. Es curioso, en violencia de género. Entonces, cuando analizamos el asunto, esto hace ya 10 años, no sabíamos si entraba o no entraba, pero el estigma del DNI es lo más duro y la verdad es que sí que se entiende, la gente en el juzgado somos muy, muy respetuosos con estas situaciones y se explica antes, después, pero yo entiendo que es durísimo para una persona que ha sufrido un cambio de sexo tener que pasar por ahí, ¿no? Pero bueno, Inma, te paso. A raíz de lo que estabais diciendo, a mí me pasó, pues quizás al revés que a Yolanda. Yo recuerdo, me estaba acordando ahora, y con lo de los nombres que dan lugar a confusión, sobre todo en relación con aquellos que son extranjeros, como ha dicho Escarlata, pues ya tenemos más población y sus costumbres o sus nombres nos pueden resultar más extraños. A mí me tocó una asistencia en extranjería en el que, bueno, pues ya sabéis cómo es la guardia, vas corriendo de un sitio a otro. Yo llegué corriendo, ya estaba sentada la persona que tenía que asistir y el nombre que tenía, pues, la persona que estaba era una mujer, evidentemente, y el nombre que tenía, pues a simple vista era brasileño y a mí me parecía de una mujer. Total, que yo hice allí toda la asistencia, era un tema de trata, además, pidiendo la protección necesaria, todo lo demás. Me llaman de otro asunto en la misma comisaría, yo iba corriendo de un sitio a otro y la segunda vez que subo, ya está de pie,
Claro, y en ese momento, claro, la policía me debió ver la cara y ya me hace uno, no te habías dado cuenta, ¿no? Y le digo, no, efectivamente, era una mujer que había hecho un cambio de sexo. Claro, cuando le habían hecho el registro había sido una mujer o un hombre. Claro, ya hablando con policía al final, no sé, para quien no lo sepa, cuando suceden estas cosas y demás, dependiendo si se ha hecho el cambio de sexo completo o no, pues tienen que hacerle el registro dos diferentes, un hombre o una mujer, según lo que sea, ¿no? Entonces a mí el nombre me confundió muchísimo porque, claro, ya te digo, yo todo el tiempo la traté como creo que hay que tratarla, además, porque si has hecho un cambio de sexo, sea completo o no, y eres una mujer, te sientes mujer, yo soy de las que piensan que eres una mujer, pero es verdad que mi cara de sorpresa, sobre todo por lo que os estoy diciendo, ¿no? Porque no sabía si había protegido bien sus derechos, era que realmente era una mujer transexual, ¿no? Yo creo que con esto, hombre, todo lo que lo hemos vivido y cuando hemos tenido una persona con estas características cerca, sabemos lo que sufren, es una barbaridad. Entonces, lo que nos duele igual son esas reacciones que no sabemos gestionarlas en el momento porque nos sorprenden, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos vamos acostumbrando y cada vez más, ¿no? No sé, Escarlata, ¿qué me querías? Sí, nada, sí, estoy de acuerdo con lo que decís, un pequeño matiz. Se modificó la ley, no me obliguéis a decir de memoria el año porque no lo recuerdo sinceramente, y ya no hace falta ese cambio completo de sexo para cambiar el nombre. Esos son muchos de los expedientes, muchos no, pero yo he tenido algunos que hemos informado, entonces creo que es un informe del facultativo diciendo que se siente pues el sexo que ha cambiado, ¿no? El que quiere cambiar, no es necesaria esa operación completa que antes se exigía y que incluso era complicado. Ahora simplemente con estar en ese tratamiento puede ser hormonal y ese informe del facultativo, estoy hablando de memoria, no cito leyes ni nada, pero los hacemos y no nos oponemos y se hacen. Ahora eso se ha simplificado precisamente para evitar ese calvario que contáis. Agradecerte muchísimo, Escarlata, haber compartido estos minutos con nosotros. Esperamos que estés otro día aquí y que podamos seguir discutiendo y compartiendo experiencias. Para terminar, hoy vamos a terminar con la película Fama. Yo creo que todos los que somos de la generación de los 70, de los 80, nos criamos con esta serie y tenemos el famoso discurso motivacional de la profesora de danza. La hemos cambiado un poquito el texto y en vez de hablar de sudar y de cuerpo, vamos a hablar de la memoria. Porque en esta serie, y sobre todo en la película posterior, se hace una referencia a los 3 principios básicos de cualquier abogado: el estudio, la práctica y la técnica. En la película dice una frase que me encanta, que es: el estudio, la práctica y la técnica no ahogan el talento, lo liberan. Yo creo que nos tenemos que quedar con ese principio. Y todos los que hemos empezado a trabajar sabemos que la memoria es lo que nos queda. Que cuando aprendemos algo lo tenemos ahí de por vida. Que antes de llegar a ser abogado es posible que hayamos sido muy buenos estudiantes, pero que cuando empezamos a ser abogados es cuando empezamos a sufrir. Cuando empezamos a convertir nuestros sueños en realidad, en el ejercicio del derecho, en la defensa de esas víctimas, de esa gente que nos necesita. Y ese esfuerzo, ese sufrimiento que realizamos cada día no es suficiente, porque al día siguiente se nos va a exigir el doble. Y así será toda nuestra carrera de abogados. Buenas noches y os esperamos en el siguiente programa. Si habéis llegado hasta aquí, suscribiros al canal, criticadnos, apuntaros, dejadnos vuestros sentimientos y os lo agradeceremos mucho. Muchas gracias.